Espíritu Santo, ven a este lugar, ¿verdad? Proclamamos y declaramos la presencia del Señor en este lugar, y que de este lugar, hermanos, nos vamos a ir llenos de su palabra, de ese alimento que venimos a este lugar nosotros, como cuando llevan las personas que tienen su auto, llegan a cargar combustible, ¿verdad? Así venimos a este lugar nosotros, ¿verdad? A través de la palabra nos alimentamos y renovamos. Dios renueva nuestras fuerzas cada día, porque por nuestras fuerzas sería imposible, hermanos, avanzar cada día hacia ese blanco perfecto que es la vida eterna, la salvación. Pasemos a ofrendar, hermanos. Mientras ustedes pasan a ofrendar, yo voy a orar. Amado y buen Padre que habitas en gloria, mi Dios amado, gracias, Padre precioso, por este hermoso privilegio que nos regalas, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre amado. Gracias porque hoy, mi Dios amado, nos despertaste con este precioso regalo que es la vida. Que podamos disfrutar este día maravilloso, que este es el día que tú hiciste, Padre precioso, para regocijarnos en tu presencia, mi Dios amado. Esta fecha hoy, 25/5 del 2025, Señor amado, que sea un día especial y maravilloso en el cual, Padre precioso, vas tú, Señor, a renovar nuestras fuerzas, a darnos sanidad a nuestras dolencias y sobre todo la vida de nuestro pastor, Padre amado, para que tú restaures su salud por completo. Lo creemos y lo declaramos, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito Dios, bendice al dador alegre, bendice las ofrendas, Señor, purifíquelas, multiplíquelas, Padre precioso, que son para tu obra, para embellecer este lugar, para que podamos día con día, Padre, ir embelleciendo este precioso lugar, tu casa de oración, aunque es paredes, pero este es un lugar, mi Dios amado, donde hemos con tu ayuda, Señor, construido, Padre precioso, para alabarte, para darte honra y para darte gloria a ti, mi Dios. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y así queda con nosotros nuestro pastor. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Bueno es nuestro Dios, grande es el Señor. Hemos dicho siempre que Dios es bueno y estamos contentos porque en realidad hemos experimentado que Él es demasiado bueno. Él nos bendice, Él nos fortalece, Él nos da vida y nos da la oportunidad que podamos servirle. ¿Cuánto valoramos nosotros el servir a Dios? ¿Cuánto valoramos el servicio al Señor? ¿Qué grado le daríamos? ¿Cuál sería nuestra actitud hacia lo que es el servicio al Señor? ¿Tenemos algún conocimiento de lo que es servir a Dios? Tal vez no he aprendido mucho en la vida, pero sí lo poco que he aprendido es a servir al Señor. Creo que de ahí depende que nosotros podamos tener una vida bendecida, viviéndola en todo lo que es su plenitud. Una vida de dicha, una vida de felicidad, con contrariedades, con pruebas, con persecución, con obstáculos, pero es más fuerte, es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así es que servir a Dios debe de ser la motivación de cada uno de nosotros y darle el valor que en realidad se merece y servirlo como debe de ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. El ejemplo digno de imitar está en Jesús. Él nos demostró cómo era que teníamos que servir. A la luz de la palabra del Señor, nosotros podemos aprender a servir al Señor.
Él instruyó a 12 hombres, los preparó, los capacitó, les enseñó todo lo relacionado con el servir y ellos aprendieron y ellos grabaron todo en el corazón. Esa es la diferencia de, en el tiempo actual, tratar de preparar personas para que sirvan al Señor no es fácil. No es fácil porque nuestra mente de por sí es limitada. Nosotros traemos una vieja naturaleza, aunque aquellos hombres que el Señor les enseñó también eran de la misma condición, pero había una gran diferencia entre aquellos hombres que aprendieron del Señor y nosotros que estamos aprendiendo de algún maestro, de algún pastor que haya tenido un recorrido por el cual le haya dejado mucha experiencia y que haya dado muestras de que en realidad ha servido al Señor y está sirviendo al Señor. Eso es muy importante en la preparación de líderes, en poderles transmitir lo que es esa fe, esa visión, ese anhelo, ese entusiasmo para servir al Señor. Porque no solamente es de bla bla, de hablar, porque aquí podemos hablar bonito en cuanto a todo lo relacionado con el liderazgo, pero llevarlo a la práctica. Yo he escuchado siempre personas hablando bonito de liderazgo, de servir a Dios, pero cuando les toca demostrar que en realidad quieren ser líderes, que se han propuesto ser líderes, ahí, como dice el dicho allá, botan la toalla. Ahí cuelgan los guantes, otra expresión de poder demostrar que estamos desorientados, desanimados, cualquier detallito, un problemita por insignificante que sea, nos agobia y dejamos ya de servir al Señor en detallitos pequeños. Esa es la diferencia de los discípulos, porque ellos, además de que escucharon del Señor todo lo relacionado con el liderazgo, porque el Señor quería inculcarles en el corazón. Recuerde que de ahí dependía la predicación del Evangelio, no solamente en Jerusalén, sino en todas las provincias alrededor y por no decirlo, pues todo el mundo. Entonces la actitud de estas personas tendría que ser positiva. Ellos tenían que ser optimistas y demostrar que lo que se les había enseñado era algo que en realidad valía la pena, porque a nosotros se nos puede estar enseñando mucho de liderazgo, pero a veces no valoramos o no le damos la importancia o no tomamos en cuenta mucho, porque estamos muy ocupados en otros quehaceres. Le damos el debido o la debida importancia a otras cosas, menos a lo más sublime, a lo más especial, a lo más bello, a lo más hermoso, como es el liderazgo del Señor, el servir al Señor. Gloria a Dios. En cierto momento, los discípulos tuvieron un altercado sobre cuál de ellos iba a ser el mayor. Ya se oían rumores de que el Señor pues estaba llegando a su final. Luego queda esa sensación, ese sentir en los discípulos. ¿Quién iba a ser el jefe? ¿Quién iba a ser el que iba a guiar, a controlar a los demás? Entonces, Jesús, además de que posiblemente él pudo haberlos escuchado, pero recuerden que él era omnisciente y él podía mirar o sentir o saber lo que estaban pensando las personas o lo que acaban de expresar allá en lo privado. El Señor ya lo sabía. Y él entonces les dice que los reyes de las naciones
oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No será así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Un contraste abismal. ¿Cómo va a creer que los discípulos pudieron entender en el momento lo que el Señor les estaba enseñando o queriendo que aprendieran? Le compara los reyes de las naciones poderosas, los que oprimían a todos para poder tener el control y demostrar una autoridad siempre que todos aquellos pudieran temerle. Pero el Señor demuestra que el servirle a Él es diferente. No tenían por qué tratar de manipular a los demás. No tenían que demostrar que ellos eran los de la autoridad. No había necesidad de eso. Y eso es lo que me llena de satisfacción, pensar o analizar lo que es el ministerio, lo que es el servir al Señor. No sé, pero he aprendido en la vida que no se necesita de manipular, de golpear, de ofender. Se necesita darle la confianza, demostrarle a los demás que pueden, que también tienen que hacerlo de forma voluntaria, con amor, pero es como dice el dicho, un cuchillo de doble filo. La mayor parte de pastores que trabajan en iglesias tienen la obligación, se ven obligados, debido a la condición de la gente, a la forma en cómo reaccionan las personas, a manipular, a ejercer autoridad, así como los reyes de las naciones, como el Señor enseñó. El Señor le está enseñando a los discípulos que ellos tienen que tratar con amabilidad a la gente, que ellos tienen que hacer sentir a las personas que están bajo su cuidado como libres. Claro, aquí no les da los detalles, pero yo creo que los discípulos experimentaron en el transcurrir del tiempo, cuando empezaron a ejercer ya autoridad, cuando empezaron a poner en práctica las enseñanzas del Señor. Creo que debido al historial que hay, cuando leemos nosotros la condición de la gente en las iglesias, la forma en cómo actuaban los hermanos en algunas iglesias, la rebeldía que estaba a flor de labio en las personas, la actitud en la cual actuaban y reaccionaban muchas personas después de escuchar un consejo, un regaño, digamos, una exhortación, una orientación. No sé si me está entendiendo, o sea que el pastor tiene que orientar, tiene que aconsejar, en ciertos casos regañar. ¿Y cuál es la reacción de la gente? Cuando se les ha dado la libertad de poder decidir, cuando se les ha dado la confianza, las reacciones pueden ser positivas, de gente que es sensata, gente que es inteligente, gente que se ha ubicado bien en lo que es el servir a Dios. Pero la reacción puede ser negativa, de personas que hay rebeldía en sus corazones, que hay ambiciones que no son buenas, que estén en el corazón del ser humano, que hay deseos de el poder. O sea, hay personas que desean el poder. Y eso es lo que el Señor quiso evitar. Que si le llega a uno la bendición de poder ejercer un liderazgo,
que sea dado por Dios, que sea en el tiempo de Dios y que sea algo agradable a Dios, o sea, que Dios se sienta agradado. Fíjense que en los tiempos bíblicos, Jesús, más que todo, porque para mí es el ejemplo a seguir, preguntó que quién era más importante, el que se sienta en una mesa o el que sirve. Para usted, ¿cuál es el más importante? Vamos a ver. ¿Ah? El que sirve. ¿Está seguro? ¿Está seguro en lo que contestó? ¿Se acordó bien de las enseñanzas, especialmente de el liderazgo al estilo de Jesús? Porque ahí es donde encierra toda la realidad de lo que es el servicio a Dios. Cuando el Señor pone ese ejemplo del que se sienta a la mesa, del que sirve, está poniendo la diferencia entre lo que es el esclavo con el amo. El que se sienta es el mayor, porque es el amo, es el que manda, es el que le dice al servidor, tráeme leche, no, mejor tráeme café, y se la da. Tráeme comida, es el que ordena, es el mayor, es el que manda. Es el que es privilegiado porque se sienta para que le sirvan. Hoy sí ya nos ubicamos, ¿va? ¿O no? ¿Está seguro usted que el servidor es el mayor? Yo digo que es el que se sienta. Porque el que venía del campo de trabajar, dijo Jesús, viene un hombre del campo todo sudado, después de haber laborado 8 horas en el campo, y llega y él no se sienta a la mesa, dice, él se ciñe y va y hace la comida y le sirve a su amo. Y si quedó algo, dice, él come. Y si le dan permiso, él come. Si no, no come. Ese es el esclavo. Ese es el menor. Ese es el humillado. Ese es el que debe de doblegarse. Y Jesús dijo después, yo no vengo aquí como el que se sienta a la mesa, yo vengo como el que sirve. Y se ciñó aquí un delantal, agarró una palangana o una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Esa es la grandeza del servicio. Yo no vengo aquí para que me adoren, yo no vengo aquí para que me reverencien, yo no vengo aquí para que me exalten. Yo no vengo aquí para, o sea, él no lo vino a buscar en persona. Hoy merece todo eso. Merece que le adoremos, merece que le exalte. ¿Por qué? Porque ya él cumplió su misión. Ya él hizo lo que tenía que haber hecho en la tierra. Ahora el Señor está como el inmolado, como el vencedor. Entonces merece nuestra adoración, merece nuestra exaltación, merece nuestra reverencia. Pero en los momentos que está con los discípulos, él no venía a buscar eso. Que se acercaran a él y que lo elogiaran, que le dieran palmaditas, que tuvieran lástima. No, yo vengo como el que sirve. Y la grandeza del servicio está en que cada uno de nosotros nunca debe de sentarse a que le sirva. Y esa es la actitud de muchos de nosotros, que queremos que nos reconozcan, queremos que nos elogien, queremos salir avante, nos sentimos mejor que todos, nos sentimos los más privilegiados. ¿Por qué? Porque tal vez estamos haciendo cosas que en realidad es necesario hacerlas en la iglesia, pero que también es una bendición hacerlas y podernos nosotros humillar
y darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da. ¿Sabía usted que no todos son utilizados en la iglesia del Señor para apoyar la obra de Dios? No todas las personas. Aquí pueden haber 50 personas en la iglesia y todos los vamos a ver con deseos de servir, con deseos de congregarse, con deseos de estar en los cultos, de participar en las reuniones, pero no todos apoyan la obra de Dios. Entonces los que apoyan, eso es un don de Dios, es algo que Dios pone en el corazón. Amén. Entonces, la palabra siervo en estos tiempos está siendo mal utilizada. Hoy, para referirse a un predicador, evangelista, pastor, maestro, profeta, apóstol, se utiliza esa expresión, siervo. El siervo fulano de tal, el siervo Luis, el siervo. Y eso es lo que Jesús evitó él en su práctica y quiso evitar que lo practicaran los discípulos. Entre ustedes, el que es servidor, ese va a ser el primero. El que viene del campo, cansado, hambriento de trabajar, pero aún con todo y eso, no corre a sentarse sino que más bien se ciñe para ir a hacer la comida y venir a servir. Eso significa que si a uno le dicen siervo, debe de considerarse lo más bajo, no exaltación, no engreimiento, no orgullo, no sentirse elogiado. La sierva fulana de tal, ay, entonces uno no cabe. El siervo fulano de tal, no. Al contrario, tengo que hacer un autoanálisis de cómo estoy sirviendo a Dios y si me hace falta agregar algo en el servicio de Dios, pues tengo que realizarlo. Tengo que demostrar que soy un siervo de Dios. Humillarse. Esa es la grandeza del servicio y es todo lo que yo he aprendido en la vida en cuanto al estilo de Jesús. ¿Cómo sirvió a él? Lo hemos hablado de muchas maneras en la iglesia. Lo enseñamos a ciertas personas dentro de la iglesia. Que se nos olvide, no tiene que olvidarse algo que es de suma importancia. Amén. Cuando una persona aprende todos los conceptos sabidos y por haber de lo que es ser un siervo, escuche bien, hasta ahí puede llegar a ser un buen líder. Hasta ahí puede llegar a ser un buen líder, porque líderes habemos buenos, habemos medio buenos y habemos malos. ¿Y qué es lo que determina cada posición? Nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestra conducta. Por sus frutos se conoce el líder, el buen líder. Por sus frutos se conoce el buen líder. No es que con la boca nosotros podemos decir muchas cosas bonitas. Y nosotros podemos pensar y hablar, pero las personas que nos están mirando, las personas con las cuales nos relacionamos, esas son las que determinan qué clase de líder somos nosotros. Amén. Quería hablarles de
diferentes esclavos que existieron, para que vean ustedes de que era algo del momento. Cuando el Señor les puso este ejemplo, ellos iban a darse cuenta de lo que hizo enseñarles, porque se estaba dando esa situación, o se iba a dar. Por ejemplo, los prisioneros de guerra. ¿Cuántos han visto esas películas? De que están peleando entre dos naciones. Y que luego los coreanos o los chinos, no sé qué, agarraron a ciertos americanos. ¿Y cómo los utilizan? Esclavos de guerra, prisioneros de guerra. Igual los americanos se agarraban a los japoneses, los llevaban, no tenían privilegio, eran metidos en mazmorras, eran torturados. Y muchas de esas torturas eran que no les daban comida, casi no les daban agua. Esos eran considerados esclavos. Habían esclavos también comprados, ¿se acuerdan? Bueno, no sé, pero a mí me gustan ver esas películas. No sé, me entretienen ver, y no es porque me agrade el sufrimiento que pasaron, porque la mayor parte de las películas son, como dicen, de la vida real. Son experiencias que vivieron, mayormente los de color, los negritos. Cómo los oprimieron, ¿verdad? Cómo los ultrajaron. ¿Y qué eran? Esclavos. Los compraban. Ah, este lo miro fuerte, este lo miro joven, vigoroso. ¿Cuánto vale? Tanto, lo compro. Y era propiedad de él. Y esta persona tenía que hacer todo lo que el amo le ordenara. Hombres y mujeres. Esto es para que tome una idea usted, que en el Señor, un siervo es un esclavo. Y estamos en la misma condición, ahí no hay diferencia. No es lugar de privilegio. No es un lugar para exaltarse y para inflarse. Al contrario, debe ser un lugar para humillar. ¿Está dispuesto a que lo humillen a usted? Si yo le contara en mi vida de servir al Señor, me han humillado muchas veces. No es que me han tratado, me han humillado. Y yo solamente me he quedado tranquilo y digo, bueno, este es el precio. Y ahí es donde se nota la diferencia entre uno que sirve y uno que no sirve. Una persona que aprende lo que es ser un siervo va a ser un líder de renombre. Va a ser un líder, pero a todo dar. Habían funcionarios privilegiados, eran considerados privilegiados, funcionarios ya en la esfera política, en las clases sociales. En los tiempos de la esclavitud habían funcionarios que eran también esclavos de algún soberano. Tenían sus hombres y mujeres, pero especial. Aunque a diferencia de los esclavos que dormían en el granero, allá en lugares, en barrotes que les hacían, construían, pero estos ya dormían en casas, en camas,
tenían todo lo que una persona tiene que tener en su casa, pero eran esclavos también. Ya de personajes ricos, de funcionarios políticos. O sea que habían diferentes categorías, pero eran esclavos. Y, por último, quiero hablarles un poquito del esclavo adorador de Dios. Ahí me considero yo. Entonces no somos cualquier cosa, somos esclavos. Y como esclavos tenemos que reaccionar como esclavos, siempre humildemente, siempre reconociendo cuando cometemos errores. ¿Qué le parece a una persona que aparentemente es un líder, un servidor, y no reconoce su error? Nunca falla. No falló, no cometió errores. Es más fácil echarle la culpa a otro que aceptar que yo cometí el error. Pero qué duro es. Yo siempre tuve cuidado. Mire, les voy a explicar esto. Porque no es cambiando de congregación que nosotros vamos a mejorar y arreglar las cosas. Y esto yo lo viví, lo experimenté y lo he enseñado desde que empezamos Dios es mi luz, la iglesia Dios es mi luz. Y no sé si se va a acordar, pero esto yo ya lo he venido predicando en todo este tiempo atrás. Que yo podía estar en un lugar y luego se dan situaciones difíciles en las iglesias. Y ya estas situaciones difíciles, contrarias a la voluntad de Dios, a veces tienen tres orígenes, tres fuentes. Son ocasionadas por malos miembros. Personas, como he venido hablando, de que no se entregaron a Cristo, no nacieron de nuevo. Nunca les amaneció, dijo el profeta Isaías. Y que traen rebeldía en el corazón y que desde que nacieron son rebeldes y que ante la familia, los padres fueron rebeldes, ante la familia fueron rebeldes, llegaron a una iglesia y son rebeldes y entonces van a ocasionar muchos problemas tremendos en una iglesia. La segunda fuente, el segundo origen es malos pastores. Habemos malos pastores que gobernamos mal, que pastoreamos mal, y eso es lo que yo quería que entendieran cuando les dije que Jesús lo que nos enseñó es de que le demos confianza a la gente, le demos libertad a la gente, hagamos sentir bien a la gente, pero dije, es un cuchillo de doble filo. Porque no todas las personas allá son entendidas o inteligentes. Hay gente inteligente que dice, no, el pastor es a todo dar, el pastor nos lleva bien. Y a veces hay comentarios que dice la gente, hay otros pastores que son bruscos, son ásperos, son duros. Y luego agregan el comentario, pero es que así queremos, dice. Así quiere la gente. Claro, porque tenemos ese concepto que la gente es dura de corazón. Es rebelde, es briosa, es salvaje. Y en Sanidad Interior hablamos de todo eso porque es lo que venimos aquí a que se nos quite eso, a cambiar, a mejorar. Ese es el propósito de la iglesia Dios es mi luz. Y el pastor tiene la suficiente paciencia para esperar en Dios que cambie la gente, que regenere la gente, que la transforme, que la cambie. Y no ponerle una lista de requisitos yo, a obligarlos a ustedes
a que cumplan todos esos requisitos para que sean mejores. No es con requisitos, no es a la fuerza. Yo entendí que yo cambié voluntariamente y que si yo pude cambiar, que las demás personas pueden también. Y tal vez de 100 personas que yo estoy pastoreando, 50 cambian, 50 no, pero estas 50 personas nunca van a tener tranquilidad en la vida, nunca van a ser felices, nunca van a encontrar el camino de el verdadero servicio a Dios. Por eso dije yo, el que aprende a ser esclavo va a ser un buen líder. Va a ser una persona humilde, una persona sujeta, una persona obediente, una persona sumisa, una persona que avanza. Y eso es lo lindo del servicio a Dios. Entonces, yo enseñaba que si allá tengo problemas, y vengo yo y como yo sé que yéndome si estoy por ejemplo para poder mencionar algo, Juticalpa Olancho, ahí estoy pastoreando. Vengo y en la iglesia tengo un problemal tremendo. Y yo soy el causante. Yo estoy consciente que yo fui el causante. Y vengo yo y trato de justificarlo. Y el cargo pues me da lugar a mí a que yo pueda actuar y decidir y hacer lo que yo quiera. Y le echo tierra a la gente, le echo tierra a la iglesia, vengo y me quejo con las autoridades eclesiásticas y vienen los hermanos allá y para tratar de controlar todo el asunto me dicen a mí, pues lo vamos a mandar para San Pedro Sula. Vengo yo en mis adentros y digo, gracias Señor, que me libraste de esta batalla, de esta gente perversa. La gente no es perversa, de esta gente mala, la gente no era mala. Siempre he dicho yo que un pastor debe sentirse bendecido y privilegiado por la gente que tiene en la iglesia, independientemente de la condición de la gente. Porque Dios nos da el privilegio de poder pastorear, de poder predicar, de poder enseñarle a la gente. Y mire, la condición de la iglesia. Pero ¿qué tal si todas esas sillas estuvieran llenas de personas? Las cosas fueran diferentes. El ambiente en mí y en ustedes tiene que ser el mismo, porque venimos a adorar a Dios. Yo no me voy a desmotivar porque hay 10 personas, 15 personas. Y me voy a sentir motivado porque hay 100. Mi actitud debe ser la misma. Y así ha sido siempre, lo aprendí desde los inicios de mi ministerio, igual. Claro, no entrar en el conformismo. Hay métodos para poder llevarlos a la práctica, métodos de evangelismo, para poder ir y traer personas a la iglesia. Y eso tengo que hacer. Digo, tengo que hacerlo porque no cuento con nadie más. Tengo que hacerlo. En algunas iglesias sí sentí que conté con la gente. Entonces yo decía, vamos a entrarle a esto. Pero tengo que entrarle para poder ver cambios en la iglesia. Pero igual, cuando la presencia de Dios ya no esté en la iglesia, ahí sí vamos a tener problemas. Yo siento que la presencia de Dios está con nosotros. Si adoramos, sentimos la presencia de Dios. Si escuchamos la palabra de quien la predique, sentimos la presencia de Dios. Este lugar fue dedicado exclusivamente para servir a Dios. Entonces, hay esperanza. Solo que tengamos paciencia. Contándoles o terminando de contarles para que entiendan bien,
vienen y me zafo de la iglesia. Hubieron iglesias que uno entregó que le hicieron despedida. Mira qué bonito las despedidas que me hicieron a mí en algunas iglesias. Pero cuando un pastor se porta mal, y eso es lo que yo estoy enseñando ahorita, es raro que le hagan despedida. Siempre en la iglesia hay un grupo de personas que están en contra, con las que se llevó a cabo el problema, porque antes la gente no se salía de la iglesia. Antes la gente no se salía, habían problemas y ahí estaba dentro de la iglesia. Así era antes. Es igual que cuando alguien se salía de una iglesia, se iba a otra. Hoy no. Hoy la gente se sale y se va a crear su propia iglesia. Ya en la casa ponen una galerita y ahí empiezan a predicar. Bueno, pero eso ya son otros lempiras. Quiero explicarle bien. Me trasladan a San Pedro. Ahora, lo que yo tuve siempre cuidado, tuve ese temor. Ahora me están instalando en una iglesia de San Pedro Sula, de Juticalpa, donde tuve conflictos habidos y por haber, y estoy consciente que yo tuve la culpa. Ahora, la pregunta que le voy a hacer es, ¿qué creen ustedes que predicaría yo en San Pedro? ¿De qué hablaría ya? Contéstenme. ¿De qué hablaría yo en San Pedro Sula? ¿Podría hablar de amor? Cuando yo no amé a nadie allá. ¿Podría hablar de unidad yo? Cuando allá más bien fui a desbaratar y a poner en división la gente. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros los pastores, eso es lo que nos ocurrió. Mucha gente que se va de las iglesias hoy, ¿cómo cree que se va? Alegre, bendecida, prosperada, y a la vigiona, ¿cómo se van? ¿Cómo se van? Bravo. ¿Y cuál es otra expresión? Resentido. ¿Y qué otra expresión? ¿Ah? De cualquier iglesia. No estoy hablando de cualquier iglesia. Yo lo sabe, todo pastor lo sabe. ¿Y de qué cree usted que esta gente va a hablar a otra iglesia? Si los ponen a servir, si los ponen a predicar. ¿De qué cree que van a hablar? Del amor, de la unidad, de la paz. A eso yo le tuve miedo siempre. Se lo aseguro y le tengo miedo todavía. No voy a hablar de algo que yo no he hecho, que no he practicado. Cuando yo me atreví ya en 1986 a hablar de sanidad interior, tuve el cuidado de arreglar mis asuntos, de arreglar mis cosas. En mi casa, con mi esposa. Con algunas personas que había tenido problemas. Y aquí les he contado que cuando yo vine aquí tuve unos problemas con unos vecinos, ¿se acuerdan? Y lo primero que yo hice, antes de empezar a predicar, aquí en Dios es mi luz, ¿qué creen que hice? Fui a pedirles perdón. Se rieron de mí, se burlaron de mí, hablaron muchas cosas. A mí no me importó. Yo quería sanar el corazón. Eso lo hace solamente un buen esclavo. Que vaya donde sus amos y que les exprese. Si yo me porté mal como esclavo,
si yo los hice sentir mal como esclavos, si yo me porté rebelde, si les desobedecí, ¿por qué? Posiblemente el amo lo deje libre. Sucedió eso, por el buen comportamiento, pero en el transcurso del tiempo que estuvieron ahí, de todo pasó, ¿verdad que sí? De todo pasó. Hubo momentos que castigaron al esclavo, lo amarraron, hubieron días que no le dieron alimentación, y así, por reacciones negativas. Amén. Siempre tuve el cuidado de que si algo malo había hecho en un lugar, arreglar las cosas. Regresé al lugar, arreglar las cosas. Visité a la hermana María y le dije, hermana María, mire, cuando yo estuve aquí tuvimos dificultades, pero le pido perdón. Ya con la cabeza fría y ahora en otro lugar, ya entendí de que cometí errores. O la gente le decía a uno, pues, nosotros nos portamos mal con usted, pastor. Nosotros nos portamos mal con usted y no sabíamos a ciencia cierta que su intención era ayudarnos. Qué bonito es. Pero acostumbrarse uno a no perdonar, a no reconocer, eso es un mal siervo. Un mal siervo. Un mal esclavo. Un esclavo que dice que no es digno de ser esclavo, que él no es digno de sufrir, que él no merece eso, que él tiene que tener otros privilegios, que él tiene que tener otra posición, que tiene que tener otro reconocimiento, y por ahí se va, y que por ahí, por aquí, y la culpa la tienen los demás. Ese es un mal líder, a donde vaya. Y alguien que quiere enseñar algo que no ha vivido, que no ha practicado, es peor. No lo hagamos. Por favor, si en algún momento ocurre algo en su vida, hay que reaccionar de forma inmediata. Hay que pedir perdón. Si ya pues no hay solución y hay que salir, hay que salir. Pero hay que salir bien. Hay que salir por la puerta ancha. Jamás voy a ir a enseñar algo que yo, como dicen allá en mi pueblo, la regué. Y tratar de arreglarlo justificándome o autojustificándome, no lo voy a hacer nunca, porque no quiero ser un mal siervo. Para mí ahí está el secreto en cuanto a la grandeza del servicio. Espero que aprenda algo. Espero de que entendamos esto. Quiero terminar en esta mañana. El servicio que Dios espera y requiere de nosotros, aquí está, comparado con Israel. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El servicio a Dios debe de ser de todo corazón. Si yo me he comprometido a servir a Dios, debo de hacerlo con todo mi corazón. Si usted se ha comprometido a servir a Dios, hágalo con todo su corazón. Sea flexible ante lo bueno y lo malo. Tenemos que reconocer que está el mal y que está el bien. Y que a veces somos tocados por los vientos contrarios. Hay que ser flexible. Y si yo tengo la culpa,
Pues humillarme y pedir perdón. Y si no tengo la culpa, pues esperar perdonar a aquellos que vengan a buscarme para pedir perdón. Pero no es un perdón allá con un mensajito por el celular. Esos perdones no valen. Para mí eso no vale. Para mí el perdón es frente a frente, cara a cara con la persona. Yo no mandé el mensajito del vecino, no lo iba a leer, pues. Es mejor tocar la puerta y que se asusten. ¿Qué? ¿Este señor aquí en la casa otra vez? Sí, pero ya no es el que vino antes, es otro que viene con una actitud diferente. Y mira qué bonito, pase adelante, don Luis. Y que miren que esto y el otro, y por aquí, y por allá, y que aquí, y que allá, y que perdónenme. Uno a veces se altera, porque es que uno anda medio demonio metido y anda medio ángel metido. Y a veces el medio demonio se hace grandote y cuando uno termina de hablar, ¿qué cree que está al frente de uno ahí? Vamos a ver si usted lo ha practicado. Y aquí voy a anotar si usted ha ido a pedirle perdón a alguien. Después que uno termina que hablar con la gente ahí todo y pasa, ¿qué es lo que le ponen al frente? Vamos a ver. Le voy a dar 1 minuto. Voy a limpiar aquí el sudor para que... Como que no han ido. ¿Es necesario ir? Mire, ve. Una tacita de café con leche y una tapadera. Eso le da a la gente a uno. ¿Y eso qué demuestra? Que la gente aceptó el perdón y que la gente está dispuesta a continuar con la amistad. ¿No lo sabía? Si no le han dado una tacita de café con tapadera, pues no ha perdonado. ¿Ah? No ha ido a exponerse, a que le tiren una olla de agua hirviendo. No ha sentido esa sensación tan linda, tan bella de lo que es perdonar o que lo perdone. Eso es hermoso. Esa es la grandeza del servicio. Aprender a amar, aún aquellos difíciles de amar, hay que amarlos. Perdonar, aún aquellos difíciles de perdonar, perdonarlos. Y cuando nosotros nos humillemos como esclavos y cuando deseemos entrar al camino excelente de lo que es el liderazgo y perdonemos, o aceptemos el perdón, entonces hasta ahí sentiremos que vamos dando los pasos por el camino correcto a la excelencia de un liderazgo eficaz. Que Dios nos ayude. Amén. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios.